Y en esos momentos traen un bebé vivo de aproximadamente 10 meses de edad y sin ninguna misericordia lo abrieron, le sacaron el corazón que todavía se veía cómo estaba brotando la sangre y se lo dan a comer a la muchacha. La persona que estaba de blanco, que era un sumo sacerdote, se desnudó, la tomó sexualmente y le dijo: ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Tiempo después ella tenía que tener relaciones con Satanás directamente a través de otros rituales. Desde que en esos momentos a ella le hicieron renunciar a Dios, a cualquier religión. Desde esos momentos a ella le dijeron: tú vas a aceptar a Satanás como Señor de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ella en esos momentos recibió a Satanás en su vida. Esta persona se vistió, se dirigió hacia donde estaba Irma Serrano, hacia donde estaba yo, después de haberse saludado. Yo recuerdo que este señor me toca en el hombro y me dice: ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le decía: ¿y yo por qué? Ese señor me decía: es que tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre y dentro del ocultismo, el 31 de octubre es el Día Mundial del Ocultismo, la fiesta a San Jaín, el Dios de los muertos, la fiesta a Satanás. Y yo recuerdo que me dijo: te voy a obsequiar este libro, prepárate, discípulate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender las ciencias ocultas. Yo me salí con Irma Serrano de aquel lugar, yo me fui a mi casa, en la noche hacía yo mis espectáculos, y con el paso de los días yo no podía dormir, yo me sentía inquieto, y llegó un momento en que cuando yo lograba conciliar el sueño, yo tenía pesadillas, me despertaba exaltado, y yo recuerdo que en una noche yo empecé a sentir algo que me decía: levántate y toma aquel libro. Yo me levanté y tomé aquel libro, y aquel libro llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo la empecé a hojear, la empecé a leer y trajo consecuencias en mi vida. Yo empezaba a sentir un odio, una amargura, un rencor hacia las personas. Yo veía gentes que se prostituían, que se alcoholizaban, que se drogaban, y yo decía: qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo empezaba a adentrarme más a aquel libro, y llegó un momento en que fui con Irma Serrano y le dije: quiero ser iniciado. Así es de que ella me volvió a llevar hasta aquel lugar, y todo el ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Yo recuerdo que Irma Serrano me toma sexualmente y me dice: ahora sí, ya eres siervo de Satanás. Yo no inicié ni como principiante ni como neófito. Yo empecé a partir del grado 3, que es práctico. Yo empecé con prácticas más fuertes, porque hay niveles y hay grados. Hay personas que se quedan en ciertos niveles. Un nivel se aprende en 180 horas, 90 horas de teoría y 90 horas de práctica. Y grados son según las cualidades de la persona. Así de que empiezo yo a tomar clases con el profesor Antonio Vázquez de Alba, que en ese tiempo maestro en el esoterismo, asesor de artistas y de políticos, y empiezo yo a tomar clases con él. Así de que empiezan a darme literatura y me dan otro libro que lleva por nombre Manual del Ocultismo, y me dicen: vas a seguir todo al pie de la letra, así como lo dice el manual. Primer paso es que yo tenía que ir a la Basílica de Guadalupe a hacer una misa negra adentro, apagar todas las velas de todos los santos, renunciar a Dios, romper una cruz en contra de Jesucristo. Así de que yo fui y lo hice en ese primer paso. Me regresé nuevamente hasta aquel lugar, y el segundo paso que yo tuve que hacer era que yo tenía que irme a dormir al panteón durante 7 noches, asegurándome que las 4 criptas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera un protestante, porque el manual decía que si había un protestante ahí, el ritual no se podía llevar a cabo. Así de que yo andaba por ahí, por los panteones, preguntando: ¿de qué religión era este? ¿De qué religión era este? ¿De qué religión? ¿De qué religión? Cuando yo estaba seguro, entonces sí ya podía ir. El manual decía que la tierra se iba a levantar, que yo iba a sentir cómo se iba a levantar, pero que yo no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor, porque si yo corría, Satanás me mataba, no nada más en el cuerpo, sino en el espíritu. Así es de que yo, con aquel temor, nomás miraba hacia el cielo y sentía como aquella tierra se removía. Me dan ellos, este maestro Antonio Vázquez de Alba, me da una especie de frijolito y me dice: esta es la semilla del ocultismo, la semilla del mal.
vas a agarrar y vas a ir con la semilla desde tu casa con agua en el lado izquierdo y vas a ir hasta el panteón donde te dormiste y vas a poner esa semilla entre las 4 tumbas donde tú te acostaste. Yo así lo hice. Regresé de 3 a 5 días con un espejo, con una vela, y entre todas esas semillas, una semilla que se iba a sentir pero no se iba a ver, no se iba a reflejar en el espejo, y esa era la semilla del ocultismo. Así de que yo tuve después que ser enterrado toda una noche en el panteón a través de un libro que yo leí que se llamaba Notaricón, la ley de los muertos, para que yo aprendiera a conocer la ley de los muertos. Así de que fuimos a un panteón, desentierran un cadáver, me meten ahí en ese cadáver con descomposición, degollan animales, gatos, y los empiezan a echar adentro de mí, capados, degollados, y me empiezan a vertir la sangre, me entierran, dejándome un tubo hacia la superficie de 12 de la noche a 3:30, 4 de la mañana. Mientras ellos estaban en la parte de arriba haciendo un ritual, yo estaba haciendo oraciones en el lado de abajo. Así es de que después de ahí yo fui hasta aquella secta y desde ahí fui esclavo de Satanás. A mí me encerraron en obscuridad, a mí me decían, tú no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Me dieron una frase que decía la Biblia satánica, que decía, los fuertes poseerán la tierra, débiles y cobardes aquí no entran. Así de que se me dieron 3 pasos básicos: disciplina, perseverancia y constancia. Cuando yo salía de ese encierro, de esa oscuridad, llegaban aquellos sacerdotes burlándose de nosotros, diciéndonos, tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues ¿qué creen? Que no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer porque habíamos hecho pactos, habíamos hecho juramentos, entre los cuales decía, si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara nada a la familia, teníamos que obedecer. Así de que agarramos a aquellos animales y teníamos que comérnoslos. Así de que después de ahí a mí me empezaron a enseñar todo lo que era grafología, simbología, alabanzas satánicas, todo lo que era los secretos de tabla ouija. La ouija que yo había jugado era una tabla con un corazoncito. La ouija que yo estaba conociendo en esos momentos estaba hecha con huesos humanos, forrada con piel humana. La Biblia que yo tenía en mis manos estaba forrada con piel de bebé. Los satánicos, ellos no desperdician nada de esos huesos que sobran, forran Biblias, hacen el ojo de venado, hacen algunos brebajes y hacen muchas otras cosas más, como antorchas, y la carne se la dan a los perros, a los animales que se tienen ahí en esas sectas. Así es de que en esos momentos a mí me dan una carta el maestro Antonio Vázquez de Alba y me dice, tú tienes que ser aceptado por Satanás para que puedas aprender el ocultismo en potencia. Te voy a dar esta solicitud, tú la vas a llenar y estos 3 espacios los vas a dejar en blanco. Vas a ir a la medianoche a un terreno baldío, vas a depositar esa carta abajo de una piedra y vas a regresar a los 7 días. Yo así lo hice. Cuando yo regresé por aquella carta estaba llena. Yo regresé allá con Antonio Vázquez de Alba y yo le iba a dar la carta y él ni siquiera la abrió. Él me dijo, bienvenido al mundo del ocultismo. Así de que en esos momentos yo empecé a aprender todas las magias sabidas y por haber, que la blanca, la negra, la anaranjada, la morada, la rosa, la amarilla, todas las sabidas y por haber. Empecé a leer literaturas, que el manual de ocultismo, que la clave mayor de Salomón, que la Biblia satánica, que el manual del ocultismo, y empecé a leer un montón de literaturas, de libros. Así es de que yo me empecé a ser una persona dura de corazón, una persona amargada. A mí me habían dado mandamientos, a mí me habían dado secretos, a mí me habían dado saludos. Ese saludo que hoy en día está de moda es saludo de victoria en el satanismo, al igual que este otro saludo, saludo de maldición. Así es de que empezaba yo a ver, y entre más grados avancé dentro de esta secta, más maldad veía yo ahí. Yo veía ahí como había unos reguiletes como los voladores que hay en Papantla. Ahí no jugaban ni lotería, ni fútbol, ni básquetbol. Ahí no eran esos los juegos. Los juegos era torturar a las personas. Así de que mandaban jóvenes y mandaban muchachas y muchachos, a los más bonitos, las más bonitas, los mandaban a involucrarse a parques, a restaurantes, a fiestas y raptar gente hacia la secta. Jóvenes, muchachas que llegaban ahí, eran violadas, eran torturadas, se les mantenía con vida porque el bebé que fuera a nacer era para un sacrificio.
Así es de que empezaba yo a ver toda la maldad que ahí había. En esos voladores que había ahí, como los de Papantla, amarraban 13 niños de cada pie al reguilete, los hacían que giraran. Aquellos empezaban a gritar, estos empezaban a reír, les rociaban de gasolina y les aventaban lumbre. Les gustaba sacarles los ojos a los animales, les gustaba a los bebés quitarles la piel. Había juegos muy diabólicos dentro de aquella secta. Muchas veces a los animales, a los perros que se tenía ahí, que de varias semanas sin comer, pues tenían hambre, y se les ponía ahí a los bebés para que se los tragaran, o se les ponían ahí a las personas para que las torturaran. Así es de que yo me empecé a ser una persona con un corazón duro y entenebrecido, al grado de odiar a todos. Cuando yo veía que un camión se desbarrancaba y se habían muerto 200 personas, o se habían en un temblor muerto 500, yo decía, qué bueno, otras almas más para mi Señor. Así es de que empezaba yo a ir a hospitales, empezaba a sacarle información a la gente. Señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo? Para que usted sepa qué le depara el futuro. Cuando la gente daba esa información, yo llegaba ante aquella secta y daba la información. Si aquellos sacerdotes querían que aquel bebé naciera, decían, pónganle un guardián. Pero si ellos no querían que no naciera, decían, malfórmenme ese bebé. Así es de que a mucha gente se le consagraba desde que naciera. Ya habían ciertos privilegios. En Semana Santa, los sacerdotes católicos, muchos en el día eran católicos, en la noche eran sacerdotes satánicos. Cuando la gente iba y se ponía la marquita esa de miércoles de ceniza, lo que a la gente le ponen son cuerpos incinerados, con imágenes de la religión que ya no sirven. A la medianoche, los sacerdotes de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama, una estrella de 5 picos con tierra de panteón. Los sacerdotes llegan con animales para sacrificarlos, porque en todo ritual hay sacrificio, hay derramamiento de sangre. Así es de que llegaban aquellos sacerdotes y decían, vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Me doy cuenta que Juan Pablo II es un masón en grado 33, perteneciente a la iglesia satánica de Anton LaVey en los Estados Unidos, la Hermandad Negra. Así es de que empiezo yo a ver que muchas gentes de religiones como masones, rosacruces, mormones, eran miembros también de sectas satánicas, aunque estaban muy por ahí encimita, menos que las sectas, pero eran ramas del ocultismo. Así de que empiezo yo a darme cuenta que empresas como Coca-Cola, Sonrix, Procter & Gamble, Bubaló, Walt Disney y muchas otras eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto muy fuerte con Satanás, el cual le dijo, yo te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a entregar 3 almas sacrificadas, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas, terminan dentro de la Coca-Cola. Y esto ya no es noticia. Hace años en los medios de comunicación salió que habían encontrado dedos, habían encontrado restos humanos dentro de las Coca-Colas. Hoy en día sigue lo mismo. Salen por ahí luego los reportajes en los periódicos de que se han encontrado ropas o que se han encontrado aún así pedacitos de carne dentro de las Coca-Colas. Otra de ellas es la salsa Valentina, lo mismo. Lo mismo acontece con ese producto. Bubaló, un chicle disfrazado que si yo le quito lo, me va a quedar la palabra buba. Buba es 4º demonio en el rango infernal que a mí me daba poderes para hacerme invisible. Así es de que empiezo yo a darme cuenta de toda la maldad que ahí había. Yo empecé, tiempo después, a seguirme discipulando, a seguirme preparando, a brincar de discipulado en discipulado. Me fui haciendo una persona todavía más amargada, una persona con odio, con rencor, con amargura. Empezaba yo a asistir a las expomagias, empezaba yo a asistir a los congresos de brujería, donde me encontré a muchos artistas como Verónica Castro, Celia Cruz, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Ernesto Alonso y muchos otros artistas. Gloria Trevi, perteneciente a una secta satánica en Querétaro, a la secta del Carnero Negro. Yo anteriormente pensaba que Catemaco era el número 1 de satanismo, pero cuando estuve dentro de todo eso, es Querétaro, desde donde se controla todo el ocultismo, todo el satanismo.
Así es de que me invitan a participar en películas como Iniciación Satánica, Invocación Satánica, El Juego del Terror, y me doy cuenta que muchas escenas eran actuadas, pero otras eran rituales que ahí se estaban llevando a cabo. A la gente siempre la habían trabajado en lo subliminal. Siempre a la gente la habían tomado por tonta. Cuando la gente venía a darse limpias, cuando la gente venía a consultarme, yo decía, pobres tontos, todavía de que vienen a que yo les haga daño, todavía me pagan por eso. Yo les quitaba un mal, pero yo les insertaba otro, si no, no era negocio. Así de que, estando yo en el grado de mago número 9, me comisionan para meter mensaje subliminal, mensaje satánico a canciones de Amanda Miguel, de Denise de Calaf, de Gloria Trevi, de Tatiana y de muchos otros artistas. Yo mismo grabé canciones satánicas. Ya me despertaste al diablo, qué riqueza tan grande. Esa canción de qué riqueza tan grande se llegó a meter en iglesias cristianas y en iglesias católicas, donde la frase decía, oh, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. Cuando la gente escuchaba esa canción decía, qué bonita canción a Dios, dice que qué grandes son las maravillas, las riquezas de Dios. Pero esa canción estaba dirigida a Dios, estaba dirigida a Satanás, porque la frase decía, oh, qué riqueza tan Satán, grandes son tus maravillas, Señor. Así es de que me enseñan a maldecir todo lo que eran objetos de suerte, que la manita de la suerte, que el cuarzo, que el chinito de la suerte, que la Santa Muerte, todos los objetos de suerte habidos y por haber, pasaban por mis manos y por otro grupo de personas para insertarles espíritus de lesbianismo, de homosexualismo, de alcoholismo, de prostitución, de muerte. Muchas ocasiones cuando a los jóvenes se les decía, yo te puedo personificar en la Santa Muerte para que ésta te cuide. Cuando la persona aceptaba eso, era un rito que se estaba haciendo, de que a esa persona se le estaba consagrando a la Santa Muerte para que en determinados meses esa persona muriera. Eso es lo que se estaba haciendo. Muchos doctores pertenecen a sectas satánicas. Cuando el paciente se les muere, no es por negligencia médica, es porque lo están ofreciendo a Satanás. Muchos sacerdotes, cuando van a dar los disque santos óleos, llevan un alfiler con veneno en la mano, y cuando están haciendo sus oraciones, le clavan ese alfiler con veneno a aquella persona, a la cual se le paraliza el corazón, y ésta muere en segundos, y no se le puede culpar a nadie porque dicen le dio un infarto, porque había cosas para que la gente se infartara. Así es de que a mí, por órdenes de políticos que venían y me pagaban, a mí me importaba. Yo decía, a mí no me interesa la gente, a mí me interesa mi carrera artística, estar en esto. Así es de que venían políticos, venían gentes que me pagaban para que yo dejara a la gente sorda, ciega, muda, paralítica, y a muchas personas las dejé dañadas de sus facultades. Un presidente de la República, ahora expresidente de México, hace años fue ante esta secta satánica para subir a la presidencia, el señor Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue ante esta secta y fue así como se le ayudó a subir hasta arriba, fue así como se le ayudó a subir a la presidencia, así como Tatiana, perteneciente a una secta satánica que era baladista y que no había pegado con sus canciones, se pacta más fuerte y ahorita es un artista que tiene fama, y hasta hicieron por ahí productos de toda clase de Tatiana. Esa estrella, ese símbolo que ella porta es tercer grado en la brujería. Cuando la persona llega al tercer grado en la brujería, le otorgan un medallón, un tetragramatón. Y ella en sus concursos, cuando alguien gana, ella entrega unos medallones con la estrella de 5 picos. Anteriormente a mí me enseñaron a consagrar a la gente a Satanás, lo mismo que ella hace hoy en día, consagrando a la gente a Satanás a través de muchísimas canciones que ella canta. Ella en sus portadas aparece saliendo de la estrella de 5 picos, y de la estrella el único que sale es Satanás. Yo recuerdo que cuando una persona llegaba tarde a la secta, se le castigaba. Había mucha disciplina ahí no había de que, discúlpeme señor sacerdote, hoy no puedo venir a la cátedra, hoy no puedo venir a la enseñanza, puedo venir la semana que entra. Ahí no había eso. Ahí no, a mí ni me preguntaban si quería o si podía, era mi obligación hacerlo. Ahí a mí no me andaban preguntando, ¿puedes ayunar? ¿Puedes orar?
A mí no me preguntaban eso, yo tenía que hacerlo porque era mi obligación. Yo me entristezco porque en muchas ocasiones voy a iglesias cristianas donde los pastores le dicen a su congregación: ¿cuántos pueden hacer cadena de oración? ¿Cuántos pueden ayunar? Cuando sabemos que la palabra de Dios dice que es nuestra obligación y que Jesús nos lo dejó establecido. Así es de que empiezo yo a avanzar más arriba y llega un momento en que a mí me dan el grado de sacerdote satánico. Ahí mi obligación fue más fuerte. Mi obligación era destruir cristianos, mi obligación era destruir iglesias cristianas. Yo no podía permitir que el reino de Dios creciera, porque para mí el cristianismo era una plaga. Así es de que yo mandaba gentes a involucrarse a las iglesias cristianas. Le decía: vas a ir y me vas a investigar quién es el dirigente, cuántos son, qué hacen, si se están moviendo. Cuando a mí la información me llegaba que la iglesia no ayunaba, que no oraba, que estaba muy apagada esa iglesia, yo decía: ¿para qué maldigo esa iglesia si está de mi lado? Pero cuando la iglesia empezaba a ayunar, oraba, trabajaba, yo decía: entonces esta sí me preocupa, tengo que destruirla. Así es de que yo mandaba a una gente y que se encontrara a la gente más débil de la iglesia para insertarle la cizaña y esta persona destruir la iglesia. Después de que a mí me tocó ver todo lo que se hacía dentro de una secta, eso ya no me tocó ver, me tocó hacer. Así de que empiezo yo a participar del sacrificio de animales y de orgías y del sacrificio de bebés y de seres humanos. Cuando a mí me tocaba hacer un sacrificio, yo ya no sentía compasión por la gente. Para mí era normal, algo normal como destazar un pollo. Ya no sentía yo compasión por nadie. Al contrario, yo procuraba destruir a la gente, hundirla más y más. Cuando yo fui arrestado